Conversaciones que antes eran divertidas, ahora te resultan vacías. Lugares donde siempre te sentiste cómodo de repente empiezan a asfixiarte. Personas que forman parte de tu vida desde hace años comienzan a producir una fatiga que no desaparece con dormir. Y te haces la pregunta que más incomoda. ¿Me estoy volviendo frío? ¿Estoy perdiendo mi capacidad de amar? Hoy vas a descubrir que lo que estás experimentando no es arrogancia ni frialdad. Es una de las transformaciones más profundas que puede atravesar un ser humano. Y Jung la estudió durante décadas. Carl Jung escribió algo que lo cambia todo. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Pero nadie te dice lo que viene después de ese despertar. No es paz. No es armonía permanente. No es la iluminación que ven en los libros de autoayuda. La primera experiencia del despertar es casi siempre una crisis. Como si algo dentro de ti dejara de funcionar de la manera en que siempre había funcionado. El mundo sigue siendo el mismo. Las personas dicen las mismas cosas. La rutina permanece intacta. Pero tú ya no encajas donde encajabas antes. Y eso duele de una manera que no tiene nombre claro. Jung tenía un concepto que lo explica todo. La persona, no la persona en el sentido cotidiano. La persona como máscara. Esa versión socialmente aceptable de nosotros mismos que construimos desde la infancia para sobrevivir, para agradar, para no ser rechazados. Desde pequeños aprendemos qué emociones son aceptables y cuáles hay que esconder, qué opiniones generan aprobación y cuáles generan conflicto, qué versión de nosotros recibe amor y cuál recibe castigo. Y poco a poco dejamos de vivir, empezamos a interpretar. El problema llega cuando esa actuación deja de ser suficiente. Sigues sonriendo, pero tu sonrisa ya no te convence a ti mismo. Sigues hablando con las mismas personas, pero las conversaciones giran en círculos vacíos. Es como beber agua salada. Mientras más intentas calmar la sed, más sed tienes. Esa incomodidad no significa que te hayas vuelto mejor que los demás. Solo significa que tu conciencia dejó de estar anestesiada por la costumbre. Pero aquí está la parte que más importa y que casi nadie menciona. Cuando cambias por dentro, también cambia la manera en que percibes a las personas. Empiezas a notar patrones que siempre estuvieron ahí, pero que antes no podías ver. El amigo que necesita ser siempre el centro. El familiar que sobrevive emocionalmente a través de la culpa. La persona que convierte cualquier conversación en una competencia silenciosa. No empeoraron. Tu conciencia se volvió más sensible. Es como alguien que vivió años junto a una carretera muy transitada. Con el tiempo deja de escuchar el ruido, pero basta con pasar unos días en silencio para que al regresar ese mismo ruido parezca ensordecedor. El despertar rompe esa adaptación. Lo que antes soportabas sin darte cuenta deja de parecer soportable. Y aquí está el peligro que Jung advertía con más urgencia. Cuando surge esta nueva percepción, muchas personas concluyen que necesitan alejarse de todo el mundo. Empiezan a creer que solo ellas despertaron mientras los demás siguen atrapados en la ignorancia. Nace una sensación sutil de superioridad disfrazada de evolución espiritual. El ego, decía Jung, es extraordinariamente inteligente. Si ya no puede sentirse superior por la riqueza o la belleza, encontrará otra forma de alimentar su importancia. Y una de las más sofisticadas consiste en convencer a alguien de que pertenece a un grupo de personas más conscientes. Eso transforma la espiritualidad en vanidad. Y es una trampa perfecta porque se siente exactamente como crecimiento. El verdadero despertar no te hace mirar a las personas desde arriba, te hace mirarte a ti mismo con una honestidad que muy pocos pueden soportar. Descubres que tú también viviste durante años usando máscaras, también manipulaste situaciones para evitar el sufrimiento, también buscaste aprobación, también fingiste estar de acuerdo para no ser rechazado. Ese descubrimiento cambia por completo la manera en que ves a los demás. Dejas de pensar, ¿cómo pueden vivir así? Y comienzas a preguntarte, ¿cuántos años viví yo exactamente de la misma manera? Ahí nace la compasión madura, no esa compasión ingenua que acepta cualquier comportamiento en nombre de la paz. Una compasión lúcida que comprende que cada ser humano libra batallas invisibles, muchas de ellas iniciadas mucho antes de tener la conciencia suficiente para enfrentarlas. Ahora viene el concepto más transformador de Jung, la sombra. La sombra es todo aquello que aprendiste a ocultar, los impulsos reprimidos, los miedos negados, las fragilidades que considerabas vergonzosas. Pero hay algo que sorprende. La sombra no guarda únicamente lo oscuro, también encierra tus talentos olvidados, tu creatividad, tu espontaneidad, tu capacidad de amar sin máscaras. Y aquí está lo más revelador, lo que más criticamos en los demás. Muchas veces revela un camino hacia el autoconocimiento.
alguien despierta en ti una irritación desproporcionada, cuando una característica de otra persona ocupa tus pensamientos horas después del encuentro, eso no es solo una reacción al otro, es tu sombra mostrándose a través del espejo que esa persona representa. La cuestión no es únicamente quién es la otra persona. La verdadera pregunta es por qué esa característica ejerce tanto poder sobre ti. Existe una etapa inevitable en este proceso que nadie quiere nombrar porque es demasiado silenciosa, demasiado difícil de explicar: la soledad del despertar. Puedes estar rodeado de amigos, familiares, compañeros, y aún así sentir que nadie comprende lo que está ocurriendo dentro de ti. Las conversaciones continúan, las reuniones siguen ocurriendo, pero una parte esencial de tu experiencia permanece invisible. Jung creía que esto forma parte inevitable del proceso de individuación. Convertirte en quien realmente eres significa alejarte de las identidades colectivas que antes definían tu existencia. Un anciano sabio le dijo a un joven que se quejaba de sentirse solo en su búsqueda: ¿crees que caminas solo porque todavía miras hacia atrás esperando que la multitud siga tus pasos? El día que mires hacia adelante comprenderás que este camino nunca fue hecho para las multitudes. Esa soledad crea espacio para escuchar pensamientos que antes quedaban ahogados por el exceso de opiniones ajenas, espacio para descubrir deseos que nunca tuvieron la oportunidad de surgir, espacio para darte cuenta de cuántas decisiones de tu vida fueron tomadas para evitar críticas y no para construir algo verdadero. Algunas relaciones pertenecen a etapas específicas de la vida, cumplen su propósito, enseñan, transforman y después necesitan ser dejadas atrás con gratitud, no con resentimiento. El despertar espiritual no elimina personas de tu vida por crueldad, simplemente hace imposible seguir sosteniendo relaciones basadas en versiones antiguas de quien alguna vez fuiste. Sigues viendo las máscaras de las personas, pero ya no sientes la necesidad de arrancárselas. Comprendes que cada ser humano despierta cuando está preparado para soportarlo, y cuando finalmente dejas de buscar pertenencia a cualquier precio, ocurre algo extraordinario. Por primera vez, comienzas a pertenecerte a ti mismo. Jung decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. No dijo que sería cómodo, no dijo que sería rápido, solo que era la tarea más importante de la existencia humana. Así que antes de cerrar esto, una sola pregunta: ¿de verdad fueron las personas las que cambiaron? ¿O fuiste tú quien finalmente comenzó a ver lo que siempre estuvo frente a tus ojos? No respondas ahora. Lleva esa pregunta al silencio, porque las respuestas más importantes no aparecen mientras estamos hablando. Aparecen cuando finalmente aprendemos a escuchar.